Estaba leyendo mi Biblia en el capítulo 10 del libro de Génesis y creo que a veces hay textos bíblicos que son un poco más difíciles que otros. El capítulo 10 del libro de Génesis habla de los descendientes de Noé. Y hay una lista larga de personajes allí que aparecen y que a veces ni conocemos más que los nombres. Sin embargo, hoy me gustaría pensar junto contigo por unos instantes en uno de los personajes que está registrado aquí. ¿Me acompañas? Voy a leer en las Sagradas Escrituras lo que dice. Versículo 8 en adelante dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Y comienza a mencionar otro de los lugares, otra de las ciudades que estaban cerca. ¿Sabes? Lo que me llama la atención de este texto bíblico son algunos puntos interesantes. En primer lugar, quiero decirte así, Nimrod fue uno de los primeros. Dice el texto bíblico, en realidad no uno, sino el primero de los poderosos de la tierra. ¿Por qué llegó a ser uno de los poderosos? Evidentemente él tenía condiciones. Y una de las condiciones que dice el texto bíblico aquí es que era un vigoroso cazador. Y entonces, aparentemente, se llegó a conocer un dicho entre los pobladores de esa ciudad que si alguien era un buen cazador, tenía que serlo como Nimrod, el vigoroso cazador delante de Jehová. Hay otra versión de la Biblia, la versión en traducción en lenguaje actual, que dice más o menos así. Dice, ¿quién como Nimrod, que es uno de los mejores cazadores delante de Dios? ¿Sabes? Nimrod, como te decía, llegó a ser uno de los cazadores más famosos y eso lo llevó a ser, sus condiciones físicas, sus capacidades, lo llevaron a ser uno de los hombres más importantes de la tierra. De tal manera que él llegó a fundar una ciudad. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Babel, más conocida posteriormente como Babilonia. Tú conoces lo que pasó allí en Babel. Ellos comenzaron a construir una torre. Voy a hablar de eso en otro video. Pero comenzaron a construir una torre para que si en algún momento Dios decidía hacer un diluvio, esa torre sea tan alta que no se ahogaran al subirse en esa torre. Interesante, ¿no? Algunas cosas. ¿Sabes? Nimrod, repito, fue un hombre poderoso, fue un gran cazador. Pero él comenzó a confiar de tal manera en sus propias fuerzas que más allá de que era uno de los hombres más importantes, inclusive delante de Dios, él creyó o él se creyó que él había sido importante o había llegado a ser importante por causa de sus condiciones físicas. Y esto es lo que me hace pensar, porque hay muchas personas, algunos que tienen posiciones políticas, eclesiásticas, religiosas o inclusive, no sé, del espectáculo, personas que se creen que por causa de su posición son más que otras personas. Y a veces son personas que tienen muy buenas condiciones, son inteligentes, son lindos, son personas bien parecidas, se visten bien, hablan bien, son elocuentes. Cuidado, porque no necesariamente tu elocuencia, tu fuerza, no necesariamente lo que tú eres es lo que te va a marcar la diferencia con otras personas. A veces lo que nosotros somos es nada más y nada menos que el reflejo de lo que Dios nos permite ser. Ahora, de nosotros depende cómo usamos esas capacidades que Dios nos ha otorgado. Es verdad, alguno de ustedes me puede decir, pastor, Dios no me dio ninguna capacidad. Yo no creo en eso. Yo creo que a Dios a todos nos da capacidades diferentes. A algunos capacidades más visibles y a otros quizás capacidades más escondidas. Pero Dios a todos nos da capacidades. Dios a todos nos da dones. Y Nimrod tuvo muchos dones, muchas capacidades. La cuestión no es cuántas capacidades, cuántos dones o talentos te da Dios, sino cómo utilizas esos talentos y esas capacidades que Dios te dio para el servicio de Dios. Porque es interesante que Nimrod no usó esas capacidades, ese talento, ese liderazgo, ese caudillismo que él tenía. No lo usó para ser un hombre bueno delante de los ojos de Dios. Él usó todas esas condiciones para crear una ciudad, para construir una ciudad, y una ciudad que en definitiva se volvería contra Dios, y que a lo largo de los años esa ciudad sería nada más y nada menos que el antitipo de la verdadera ciudad de Dios. O sea,
todo lo contrario a Jerusalén. Estaba simbolizado por Babilonia o Babel, aquella primera metrópoli que fue creada por Nimrod. Solamente por una mala decisión de un hombre que tenía condiciones. Por una mala decisión de un hombre que tenía condiciones, hoy podemos decir que Babel o Babilonia es el símbolo contrario a la autoridad de Dios. ¿Te das cuenta cómo a veces tus decisiones, por más dones y talentos que tengas, lejos de Dios, pueden ser o terminar siendo completamente contrarias a la voluntad de Dios? Yo no sé, repito, cuáles son los dones, talentos, virtudes que Dios te ha dado. De una cosa estoy seguro, si tú no consagras tus dones, talentos y virtudes que Dios mismo te dio a la causa de Dios, tarde o temprano te transformarás en alguien que está en contra de la voluntad de Dios. Tú quieres que se escriba en la Biblia, obviamente no se va a escribir la Biblia, pero si hubieses estado en el tiempo bíblico, ¿te hubiese gustado que tu nombre sea registrado como alguien que se opuso a Dios, que está en contra de Dios? Ahora, voy un poco más allá. En el libro de la vida, ¿cómo va a ser registrado tu nombre? ¿Como alguien que está de parte de Dios aunque se desplomen los cielos? ¿O como alguien que estuvo contrario a la voluntad de Dios? Puede ser que seas súper talentoso, hipertalentosa. Ahora, de ti depende hacer buenas elecciones para poder hacer y seguir la voluntad de Dios. Mi pregunta en este día es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a ser como Nimrod, que llegó a ser grande delante de los hombres, pero llegó a ser poca cosa delante de Dios? ¿O prefieres ser grande delante de Dios y poca cosa delante de los hombres? Yo elijo, delante de Dios, estar de parte de Dios, que Dios engrandezca mi vida para su servicio. La pregunta es, ¿cuál es tu decisión? De ti depende. Vamos a hacer una oración ahora. Vamos a entregarle nuestra vida a Jesús. Vamos a entregarle nuestros dones, talentos, virtudes, para que Dios nos ayude a que todo lo usemos para su gloria y para su honra. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias Señor por la historia de Nimrod y por las historias de la Biblia. Y ahora Señor te pedimos que tú nos ayudes a usar nuestras capacidades que tú nos has dado para gloria de tu nombre. Y que podamos sentir el poder de tu presencia usándonos para que otras personas puedan conocerte, Señor. Bendice a mis amigos que están a través del Facebook, de las redes sociales. Señor, úsalos para tu gloria en este día. Los consagro a ti, lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te mando un abrazo grande, enorme, que Dios te bendiga y comparte estos videos como siempre lo estás haciendo. Viralicemos la esperanza, porque de esta manera muchas más personas conocerán al dueño de este libro, Jesucristo nuestro Salvador. Y recuerda, si lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Ven a mí, con paciencia esperé, yo mi vida di.